Vamos a dar inicio. Vamos a ponernos primeramente en las manos del Señor. Cierra sus ojos, mis hermanos. Padre bueno, en esta noche nos acercamos a tu presencia, mi Señor, para darte gracias por tu fidelidad, mi Dios. Gracias por tus cuidados. Gracias, Señor, porque tú te mueves en medio de la alabanza, mi Señor. Y sabemos, mi Dios, que tú estás aquí con nosotros en este momento, mi Señor bendito. Tu Espíritu está aquí con cada uno de nosotros, mi Dios. Y te damos gracias, mi Dios, por esta palabra que tú has puesto, Señor, para el día de hoy. Tú sabes, Señor, las personas que iban a venir a escuchar el mensaje, mi Señor amado. Nos pongo en tus manos, que seas tú obrando en los corazones de cada uno de mis hermanos, así como trataste en el mío, mi Señor, por medio de esta enseñanza, Padre. Nos pongo en tus manos, mi Dios, sea usted obrando, mi Dios, y dándome de nuevo para hablar tu palabra, mi Señor. Me pongo en tus manos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, pues el Señor puso este tema en mi corazón, ¿verdad? Permaneciendo en la vid. Originalmente le había puesto aferrados a la vid, ¿verdad? Pero bueno, al final cambié el tema y lo dejé por permaneciendo en la vid. Nuestra cita base va a ser Juan 15. Le pone una marquita ahí porque vamos a estar regresando a la cita. Juan 15, y les voy a leer del 1 al 6 en Reina Valera. La palabra del Señor dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Bien, pues aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando, ¿verdad?, de la cepa de la vid, ¿verdad? Está poniendo este ejemplo, ¿verdad? Está hablando de la planta, ¿verdad?, de donde nacen o salen las uvas. Aquí nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo a sus discípulos que Él es la vid verdadera, ¿verdad? Y esto implica que hay otro tipo de vides también entonces. Es decir, que hay muchos que dicen que tienen la verdad, ¿verdad? Hay muchos falsos maestros allá afuera, por eso el Señor nos pone sobre aviso. Nos dice en su palabra que otros vendrán disfrazados, ¿verdad?, como ovejas, y dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, ¿verdad? Pero Jesucristo aquí nos está diciendo que Él es la vid verdadera, que Él es quien tiene la verdad absoluta. Y vamos a ver 4 citas para apoyar este comentario que les acabo de decir. Vamos a leer Juan 8:12. Juan 8:12, yo se los voy a leer en Reina Valera contemporánea. Usted lo puede leer en la que usted tiene a la mano. Juan 8:12, dice la palabra: en una ocasión Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a leer también Juan 6:51. Juan 6:51, seguimos en Reina Valera contemporánea. Dice la palabra: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo, perdón. Vamos a leer también Juan 14:6, que es una cita que todo el mundo se conoce de memoria. Juan 14:6, igual se lo voy a leer en Reina Valera contemporánea. Dice el Señor: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ahí vamos a brincar ahora a Hechos 4:12. Igual seguimos en Reina Valera contemporánea. Hechos 4:12. Dice la palabra: en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo
mediante el cual podamos alcanzar salvación. Entonces, como podemos ver, el Señor les está afirmando a sus discípulos diciéndoles que Él es la verdad absoluta y que ningún otro ser en todo el universo y en la tierra y debajo, en las aguas y debajo de las aguas existe en el cual podamos ser salvos, solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por lo tanto, podemos ver que entonces nuestro Señor Jesucristo tiene solamente Él la verdad absoluta. No existe alguien más a quien podamos acudir. Solo por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos obtener esta salvación. Y también en el versículo base dice que el Padre es el labrador. Y yo me puse a pensar, dije, bueno, pero ¿qué función tiene el labrador? Que ya había escuchado que el labrador y el labrador, pero ¿qué función tiene el labrador? Y pues me puse a investigar un poco. Dice que el labrador es aquel que entiende todas las labores por las cuales debe pasar el proceso de los cultivos, ¿verdad? Y en este caso, pues en el cultivo de la vid. El labrador es quien poda la vid, es quien se encarga de darle los cuidados pertinentes, ¿verdad?, a la vid para que esté siempre sana y para que dé mucho fruto, que le pone su abonito y le da su fertilizante, es quien arranca, ¿verdad?, también, y que tira los sarmientos que no dan fruto, los que están secos, los corta y los tira. Pero también surgió una pregunta, bueno, ¿qué es un sarmiento? El sarmiento es el vástago o es la rama de la cepa de la vid. De allí es de donde brotan las hojas, del sarmiento brotan los zarcillos y los racimos. Es decir, el sarmiento viene siendo el pámpano, pero cuando el pámpano apenas es una ramita, es decir, el pámpano es pámpano mientras es una ramita, un brotecito, ¿verdad? Cuando esta se hace más gruesa y crece, entonces se le cambia el nombre a sarmiento. Y del sarmiento es de donde salen pues las hojas y los zarcillos. Los zarcillos son como una especie de liana, que es la que utiliza para sujetarse, ¿verdad? Y su función, obviamente, es sostener la misma planta, la rama. Finalmente, los racimos también nacen de allí, y de ahí crecen las flores y nace el fruto, que es la uva, ¿verdad? El pámpano, entonces, viene siendo un retoño, ¿verdad?, de la vid. Es una rama nueva, pero es pámpano mientras está en la forma de un pequeño brote. Ya que engrosa, se hace una rama fuerte y entonces ya se convierte o se le cambia el nombre a sarmiento. Si esto lo aplicamos a lo espiritual, el pámpano viene a ser todo aquel creyente que comienza su vida espiritual, ¿verdad? Una vez que crece y se fortalece, entonces viene a ser un sarmiento. O en otras palabras, viene a ser un cristiano espiritual que da mucho fruto, ¿verdad? Pero esto siempre y cuando se alimente de la vid y de la vid verdadera. Y continuando en el versículo 2 de nuestra cita base, en Juan 15:2, dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que éste lleve más fruto, ¿verdad? Entonces dice que aquí nos dice que el que lleva fruto, o que no, perdón, aquí donde dice que lleva o no lleva fruto, ¿a qué se estará refiriendo, mis hermanos? ¿De qué tipo de fruto será el que está hablando nuestro Señor Jesucristo en esta cita? ¿Será lo que muchos predicadores predican allá afuera acerca del fruto? Yo he escuchado a muchos predicadores que dicen que el fruto son las ofrendas o los diezmos que depositamos para el Señor. También he escuchado a otros predicadores que dicen que los frutos son a las personas a las que les hemos compartido del Evangelio y que hemos ganado para Cristo. ¿Será realmente ese el fruto del que está hablando el versículo que acabamos de leer? Bien, para contestar esta pregunta, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas y vamos a descubrirlo juntos, ¿verdad? Con la misma palabra de Dios, ya que la palabra de Dios se interpreta por sí misma, ¿verdad? Gálatas 5:22. Vamos a ver si está hablando de dinero o de cuántas personas les hemos hablado de la palabra de Dios. Vamos a leer Gálatas 5:22 hasta el 23, Reina Valera. Dice la palabra: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver que Jesucristo no está hablando ni de dinero, ni de a cuántas personas les hayamos compartido el Evangelio, ¿verdad? El fruto del que está hablando nuestro Señor Jesucristo es el fruto del Espíritu, porque Dios quiere que nosotros produzcamos mucho fruto y que lo produzcamos en abundancia. Y también dice que aquel que lleva fruto, el Padre lo va a limpiar para que éste lleve más fruto, porque Él quiere que demos todos esos frutos de los que habla el apóstol Pablo en Gálatas 5. Es decir, el Señor irá tratando con cada uno de nosotros, nos irá limpiando todo aquello que nos estorba para poder dar este fruto preciado. Así como a la vid se les arrancan las hojas secas y se poda para que dé más fruto, de la misma manera a nosotros nos va a ir podando poco a poco, para que cada vez demos más fruto y que este fruto sea cada vez de mejor calidad y que sea fruto abundante. Por ejemplo, si eres una de esas personas que no tienen paciencia o que son muy intolerantes, ¿de qué manera cree usted que el Señor nos va a enseñar a producir el fruto de la paciencia? ¿Usted cómo se imagina? Bueno, pues el Señor nos va a exponer a cosas que nos irritan, ¿verdad? Para que ejercitemos la paciencia. Nos va a exponer a situaciones de estrés para que ejercitemos nuestra paciencia. En otras palabras, la manera en la que el Señor nos limpia es por medio de las pruebas, mis hermanos. Por ejemplo, como ese vecino, ¿verdad?, a que le gusta poner el karaoke a todo volumen toda la noche, ¿verdad?, todos los fines de semana hasta las 3 de la mañana y que no le deja dormir. O ese vecino que a lo mejor le estaciona su coche en su entrada y no lo deja entrar o no lo deja salir, ¿verdad? Y pues muchos ejemplos que puedo poner similares, ¿verdad? Ese tipo de ejemplos, ese tipo de pruebas son las que el Señor utiliza para probar nuestra paciencia, a ver qué tan resistentes estamos, ¿verdad? A ver si realmente le creemos a Dios o dejamos soltar nuestra carnalidad, sacamos al yo que llevamos dentro. ¿Cómo dice? Al campeón que llevamos dentro. Es decir, que Dios permite las pruebas en nuestras vidas para que al final de la prueba, si la pasamos, produciremos ese fruto tan preciado, el fruto del Espíritu, que en el caso de este ejemplo, pues es la paciencia, ¿verdad? Pero supongamos que ya pasamos el fruto la prueba de la paciencia, y va por escalas, porque digamos que te pone una prueba y es poquito, y ya después te pone otra prueba más fuerte, y así va aumentando esto, va a ir de manera escalonada. Pero digamos que ya pasaste la prueba de la paciencia, ¿verdad? Bueno, entonces dice que el Señor, el Padre, nos va a seguir limpiando para que sigamos teniendo más fruto, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros demos fruto en abundancia. Y eso quiere decir que ya que estamos produciendo el fruto de la paciencia, ahora viene la prueba para que ejercites tal vez la fe. No lo sé. O tal vez, ya una vez que pases esa, viene otra prueba más para que ejercites el fruto del amor. No lo sé, ¿verdad? Y así sucesivamente, mis amados hermanos. Y aquí alguno preguntará, bueno, pero ¿cuánto tiempo va a tardar este proceso? ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues vamos a dejar al apóstol Pablo que nos conteste esta pregunta en la carta a los Filipenses. Vamos a leer Filipenses 1:6. Que la misma palabra de Dios nos conteste esta pregunta. Filipenses 1:6, se lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día en que Cristo Jesús vuelva. Esto quiere decir entonces que esto va a ser un proceso que va a durar durante toda nuestra vida, hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice la palabra, ¿verdad? Y esto será cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. Pero mientras tanto, el Señor nos irá limpiando, ¿verdad?, por medio de las pruebas, y habrá a lo mejor pruebas que nos van a hacer más, nos va a costar menos trabajo que otras pruebas, ¿verdad? Pero el proceso va a continuar hasta el día que Cristo vuelva y nos lleve con Él, ¿verdad?, dándonos ese cuerpo glorificado como el de Él. Y bueno, regresando al versículo 3 de nuestra cita base, dice Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, que la palabra de Dios nos limpia.
Al momento de ser expuestos a la palabra de Dios, si la palabra de Dios provoca en nosotros arrepentimiento genuino y hay un cambio en nuestras vidas, pasamos entonces de muerte a vida. Somos limpios de todo pecado y justificados delante del Padre. Ya que el Señor Jesucristo nos limpió con su propia sangre, Él mismo, porque Él mismo dio su vida, ¿verdad?, en propiciación por nuestros pecados. Y vamos a ver 3 citas para reforzar este comentario que les acabo de decir. Vamos a Romanos 5:8, que yo sé que todos se lo saben aquí de memoria. Romanos 5:8 en Reina Valera dice la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y vamos a brincar al capítulo 8 de Romanos, en el versículo 1 y 2. Romanos 8, 1 y 2, seguimos en Reina Valera. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora vamos a brincarnos a Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18, vamos a leer hasta el 21. Se los voy a leer en Reina Valera contemporánea. Primera de Pedro 1:18, dice la palabra: ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinada desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por él, ustedes creen en Dios, que fue quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios. Vemos que Cristo nos limpió con su propia sangre. Él se entregó a sí mismo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver que nuestro Señor Jesucristo nos limpió con su propia sangre, ¿verdad? Es decir, que el precio que pagó por nosotros fue un precio extremadamente alto, ¿verdad? Porque al ser Él un ser limpio y sin mancha, porque Él no cometió pecado, ¿verdad? Pero más sin embargo cargó el pecado de todos nosotros. Entonces su sangre nos limpió. Ahora el Padre ya no nos ve a nosotros, sino que ahora ve la sangre de inocente de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia de todos nuestros pecados. Vamos a leer Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7, se los voy a leer hasta el 10, nueva traducción viviente. Dice la palabra: pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos, y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Y entonces de aquí pues surge alguna pregunta, alguien preguntará: entonces, una vez que me arrepiento, ¿ya soy salvo para siempre y no importa lo que haga? Para contestar esta pregunta vamos a dejar que el mismo Señor Jesucristo nos responda, ¿verdad?, esta pregunta. Vamos a continuar leyendo la palabra de Dios en el versículo 4 de nuestra cita base, Juan 15:4. Dice el Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces aquí claramente dice el Señor en este versículo que tenemos que permanecer en Cristo y que Cristo tiene que permanecer en nosotros, ¿verdad? De lo contrario, para nosotros sería imposible dar frutos, ya que el fruto no brota de nosotros. Y más adelante vamos a ver qué es lo que sucede con aquellos que no permanecen en Cristo.
y que no dan ese fruto preciado. Pero aquí la palabra clave en esta cita es permanecer. Y busqué la palabra permanecer en el diccionario de la lengua española. Dice que permanecer quiere decir mantenerse sin mutación en un mismo lugar o en un mismo estado o en una misma calidad. Es quedarse, es mantenerse, es conservarse. Dice que por lo tanto el concepto etimológico de este término es quedarse o mantenerse completamente en alguna situación o en algún lugar en un largo tiempo. La palabra permanecer, aquí en la cita base, se tradujo del griego meno, con acento en la E, y quiere decir quedarse en un lugar, o en un estado, o en una relación, o en una expectación. Quiere decir esperar, morar, durar, quiere decir perdurable, permanente, quiere decir perseverar, persistir, posar, quedar, retener y vivir. Entonces, permanecer en mí se refiere a perseverar, ¿verdad? Se refiere a quedarse, a vivir y alimentarse de él, que es la vid. Es decir, alimentarse de la palabra de Dios, porque de lo contrario, el que no se alimenta de la palabra de Dios se seca. Así como las ramas de cualquier planta, ¿verdad? O de cualquier árbol en lo natural, si no se alimentan de la savia del tronco, estas terminan secas. Es por eso que tenemos que alimentarnos todo el tiempo de la savia de la vid. Es decir, que tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios para poder permanecer firmes y dar mucho fruto, que es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere, ¿verdad? Que demos fruto en abundancia. Pero para esto tenemos que alimentarnos todos los días, mis amados hermanos. No es un día sí o un día no, o una vez a la semana o una vez al mes, ¿verdad? Esto es algo de todos los días, porque imagínense que se quede sin comer un mes, ¿cómo se va a sentir, verdad? Lo mismo con el espíritu, mis hermanos, hay que alimentarlo todos los días. Y esto va a durar hasta el día que nosotros muramos o hasta que el Señor venga por nosotros, ¿verdad? Continuando en el versículo 5, para reafirmar lo que estamos hablando, dice el Señor Jesucristo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, si permanecemos en Cristo y nos alimentamos de la palabra de Dios, que es la Biblia, vamos a poder llevar fruto, ¿verdad? Mucho fruto, porque al alimentarnos todos los días de la palabra de Dios, vamos a estar bien fortalecidos, ¿verdad? Y nuestra carne no se va a poder resistir contra nuestro espíritu. Por consecuencia, nos va a ser cada vez más fácil dar ese fruto preciado por el Señor. Y continúa diciendo, porque separados de mí nada podéis hacer, dice aquí la palabra. Por eso, el motivo de este título, ¿verdad? Inicialmente, como les decía, le había puesto aferrados a la vid. Por eso debemos de aferrarnos a Cristo, debemos de permanecer en la vid, ¿verdad? Y pues de aquí surgiría alguna pregunta. ¿Cómo podemos permanecer en Él? O alguien preguntaría eso. Vamos a 1 de Juan 2 para que el apóstol Juan nos dé la respuesta a esta pregunta. 1 de Juan 2, del 1 al 6, Reina Valera contemporánea. 1 de Juan 2, 1 al 6. Dice la palabra, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Con esto podemos saber que lo conocemos, y aquí yo subrayaría esto que sigue, si obedecemos sus mandamientos. Continúa diciendo, el que dice yo lo conozco y no obedezco sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. El amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra y por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él
debe andar como Él anduvo. Yo subrayaría esto último, que debe andar como Él anduvo, ¿verdad? Aquí el apóstol Juan nos está dando la clave. El apóstol nos dice que el que obedece la palabra de Dios y que anda y que vive como Cristo vivió, es aquel que verdaderamente permanece en Cristo. Si hacemos lo que Cristo nos dice en su palabra y vivimos como Cristo quiere que vivamos, entonces podemos decir que estamos permaneciendo en la vid. Y alguno preguntará, ¿de qué manera quiere Cristo que vivamos entonces? Bueno, vamos a leer más adelantito en 1 de Juan 2, 7 hasta el 9, igual vamos a leerlo en traducción viviente, iba a decir en Reina Valera, pero no. En traducción viviente, 1 de Juan 2, 7 al 9, dice la palabra: hermanos en Cristo, no les estoy dando un mandamiento nuevo, les estoy repitiendo un mandamiento muy antiguo que ustedes ya conocen. Se trata del mismo mandamiento que Dios les dio desde el principio. Sin embargo, esto que les escribo es un mandamiento nuevo. Ya saben lo que significa, como también Cristo lo sabe. Él es la luz verdadera que brilla cada vez más fuerte y que hace que la oscuridad vaya disminuyendo. Si alguno dice que vive en la luz, pero odia a otro miembro de la iglesia, en realidad vive en gran oscuridad. Entonces, el que odia a otro miembro de la iglesia, en la Reina Valera dice, el que odia a su hermano, entonces este es el pámpano que no está permaneciendo en la vid, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, con esto que dice aquí la palabra, ¿verdad? Vamos a continuar leyendo en el 10 de esta misma cita, Juan 2, 10. Continuamos en traducción viviente, dice la palabra: el que ama a los demás vive bajo la brillante luz de Dios y no causa ningún problema a los de su iglesia. Pero el que odia a otro cristiano vive en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo ha dejado ciego. Hijos míos, les escribo porque Dios les ha perdonado sus pecados por medio de lo que hizo Jesucristo. Entonces, el pámpano que no está permaneciendo en la vid es porque vive en oscuridad, ¿verdad? Y la oscuridad lo ha cegado. Por ese motivo no sabe a dónde va y por ese motivo odia a su hermano. En Juan 2:15, un poquito más adelantito, seguimos en traducción viviente, dice: no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. Es decir, todo el que quiere ser como los pecadores de este mundo y hacen lo que ellos hacen, son aquellos que no están permaneciendo en la vid. Son los que no aman a Dios, ¿verdad? Y vemos que hay muchos, ¿verdad?, que quieren ser como, no sé, los artistas de la televisión, etcétera. Quieren ser como ellos y hacer las cosas que ellos hacen y tener las cosas que ellos hacen. Vamos a ver lo que dice más adelantito en el 16. Juan 2:16 dice: las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores del mundo, de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece: los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Pero lo malo de este mundo y de todo lo que ofrece está por acabarse, dice la palabra. En cambio, el que hace lo que Dios manda vive para siempre. Y vamos a brincarnos al 28, 1 de Juan 2:28, vamos a leer hasta el 29. Continuamos en traducción viviente. Dice: ahora, hijos míos, sigan unidos a Cristo. Así, cuando Él regrese, lo estaremos esperando confiadamente y no pasaremos por la vergüenza de ser castigados. Como ustedes saben, Jesucristo hace todo lo que le agrada a Dios. Por eso, también deben saber que todo el que hace lo que Dios le agrada es hijo de Dios. Entonces, aquí dice que todo el que hace lo que a Dios le agrada es hijo de Dios y por consecuencia es aquel que está permaneciendo en la vida. Vamos a brincar al siguiente capítulo en Juan 3, primera de Juan 3, 4, vamos a leer del 4 al 7, seguimos en traducción viviente. Primera de Juan 3, 4, dice la palabra: todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios.
Como ustedes saben, Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados del mundo. Jesucristo no peca ni puede pecar. Por eso, cualquiera que sea amigo de Jesucristo y quiera mantenerse unido a Él, no puede seguir pecando. El que peca no conoce a Jesucristo ni lo entiende. Hijitos míos, que nadie los engañe. Todo el que obedece a Dios es tan justo como lo es Jesús. Y yo subrayaría esto. Entonces, por consecuencia, dice aquí que todo el que peca deliberadamente es porque no conoce a Jesucristo. Es decir, es aquel que no está permaneciendo en la vida. Vamos a brincar al versículo 9 de la misma cita, Juan 3:9. Seguimos en traducción viviente. Dice la palabra: ningún hijo de Dios sigue pecando, porque los hijos de Dios viven como Dios vive. Así que no puede seguir pecando, porque es un hijo de Dios. Podemos saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Los hijos del diablo son los que no quieren hacer lo bueno ni se aman unos a otros. Por lo que hemos leído, ¿quiénes son los que están permaneciendo en la vida? Lo que dice el apóstol, aquí el apóstol Juan, es que todo aquel que está permaneciendo en la vid es aquel que no peca deliberadamente. Y alguno me dirá, a ver, espérame hermano, espérame. Explícame eso. Aquí dice que todo el que peca. Entonces, ¿qué? ¿El cristiano ya no peca? Bueno, para contestar esta pregunta, vamos a leer pero con mucha atención lo que dice el apóstol en el versículo 8. Vamos a regresarnos un versículo, en Juan 3:8. Seguimos en traducción viviente. Dice la palabra: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, en este versículo, la palabra clave es practica, del griego poieo, como si estuviera escribiendo todas las letras de las vocales, ¿verdad? P-O-I-E-O, con acento en la E. ¿Qué quiere decir? Procurar, quiere decir producir, también quiere decir trabajar y actuar. En el diccionario de la lengua española, la palabra practicar tiene dos significados. El primer significado dice que es realizar varias veces algo que se ha aprendido, ¿verdad? Para adquirir habilidad o experiencia en ello. Por ejemplo, todo aquel que realiza un deporte sabe que debe practicar para desempeñarse cada vez mejor en este deporte, ¿verdad? Es decir, el que practica tiro al blanco, pues sabe que debe de darle duro y duro y duro y duro. Y entre más practica, pues más diestro se hace, ¿verdad? O el que practica natación, ¿verdad? Pues tiene que nadar todo el tiempo, a lo mejor, no sé, 3 horas diarias, no sé cuánto tiempo los que están en las Olimpiadas dedican para practicar. Pero entre más tiempo practican, pues mejor nadador se hacen, ¿verdad? Y así con todas las disciplinas, ¿no? Con, no sé, el golf, el karate, etcétera. La segunda definición dice que es realizar de forma habitual o continuada determinada acción o actividad. Realizar de forma habitual o continuada determinada acción o actividad. Por ejemplo, las personas que trabajan en fábricas, donde ahí en la fábrica pues hay una banda, ¿verdad? Y por la banda va pasando lo que fabrican, ¿no? Allí, y están los trabajadores recolectando la mercancía y empaquetándola, ¿no? Y eso es lo que hacen durante toda la jornada laboral, durante todos los días del año, ¿verdad? Durante pues todo el tiempo que están trabajando en esta fábrica. Al paso del tiempo, estos trabajadores terminan siendo expertos en lo que hacen, ¿verdad? Al grado que pueden realizar su trabajo sin estar prestando atención a lo que están haciendo, ¿verdad? Lo hacen como de manera mecánica. No sé si ustedes hayan visto en algún momento videos de trabajadores que son expertos en su área. Se llaman Boss Compilation, algo así se llaman. Por ejemplo, uno que está una persona contando billetes y lo hace con una velocidad que yo creo que hasta lo hace más rápido que las mismas maquinitas para contar billetes, ¿verdad?
Y luego también vi otro que está una persona como en una maquila y está armando cajas de cartón y lo está haciendo así con una velocidad impresionante y ni siquiera está prestando atención. Él está viendo otra cosa y está armando las cajas y pum, 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 y las va aventando así y todas bien hechecitas y ahora sí que muy bien hechas y sin necesidad de estar mirando lo que está haciendo, ¿verdad? He visto algunos que incluso están con una mano en el celular contestando mensajes y con la otra mano están haciendo su trabajo y está pasando la banda y ellos haciendo su trabajo con una sola mano y con la otra mano contestando mensajes en el celular. Así, a eso se refiere, ¿verdad? Este tipo de personas han practicado su trabajo durante tanto tiempo que se han convertido expertos en su área, ¿verdad? Y el texto dice que el que practica el pecado, es decir, que este tipo de personas lo hacen de una manera deliberada y lo han practicado tanto que les sale de una manera natural, ¿verdad? De una manera automática. Incluso muchas de las veces sin siquiera pensarlo, ¿verdad? Pecan sin pensarlo. El pecado les brota de una manera tan natural, así como respirar o como parpadear. Algo que se hace de una manera natural, ¿verdad? No necesitas pensar que vas a respirar porque simplemente lo haces y ya. O no necesitas pensar que vas a parpadear, simplemente lo haces, ¿no? Ya he parpadeado como 20 veces ahorita en este momento y ni siquiera me di cuenta. Entonces, no sé si me entienden a lo que me refiero, ¿verdad? Con lo de practicar. Bueno, vamos a continuar leyendo en el versículo 6 de nuestra cita principal, en Juan 15:6. Dice la palabra: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echarán en el fuego y arden. Entonces dice que el que no permanece en la vid será echado fuera como pámpano. Y antes de continuar, quiero hacerles una pregunta. ¿A quiénes les está hablando nuestro Señor Jesucristo en esta cita? Les está hablando a sus discípulos, ¿verdad? Pero eso también aplica en la actualidad pues a nosotros los cristianos, ¿verdad? Y esto quiere decir que va a haber cristianos que van a ser desechados. Y de aquí pues surge otra pregunta. ¿Pero qué no, si eres cristiano ya eres salvo para siempre? Digo, yo he escuchado muchas veces eso, ¿no? A algunas personas. Bueno, en el texto está hablando de dos tipos de cristianos. Está hablando de los cristianos que permanecen en la vid y que viven una vida dedicada a Dios, ¿verdad? Buscando siempre hacer la voluntad de Dios antes que hacer su propia voluntad. Buscando cumplir los propósitos de Dios antes de cumplir sus propios propósitos. Y también está hablando de los cristianos que no permanecen en la vid, ¿verdad? Este tipo de cristianos que solo son cristianos de apellido. Este tipo de cristiano viene a la iglesia solo para callar su conciencia. ¿Se acuerdan cuando di el testimonio, verdad? Que hablaba de que pues venía a la iglesia nada más para callar mi conciencia, ¿verdad? Y pues para que mi mamá no me estuviera diciendo nada. Bueno, y de la misma manera, vienen para callar su conciencia, pero la palabra de Dios no tiene ningún efecto en sus vidas. Este tipo de cristianos no puede producir frutos del Espíritu, porque no se alimentan de la vid verdadera. Ellos se alimentan de otras vides, ¿verdad? De otros mensajes, de otras vides que no son la vid verdadera. Ahora sí que leyendas no sé, de Pepito, no sé de qué leerán mis hermanos, pero no leen la palabra de Dios tal vez, porque si no darían frutos, ¿verdad? Su vida, se la pasan la vida buscando siempre cumplir sus propios propósitos y sus propias metas, ¿verdad? Y sin siquiera tomar en cuenta a Dios. Este tipo de cristianos vienen a las iglesias como si fueran a un club social. Dan sus diezmos y sus ofrendas, pero más bien lo hacen como si estuvieran dando una cuota mensual, ¿verdad? Este tipo de cristianos es del tipo que se va a escuchar feo, pero es del tipo del que no sirve. Es decir, que no le gusta comprometerse o no le gusta involucrarse en las actividades de la iglesia. Prefieren mantenerse al margen, ¿verdad? Que otros sirvan. Yo no tengo tiempo. Mire lo que dice la palabra de Dios acerca de las ramas que se secan. Es decir, acerca de este tipo de cristianos que no permanecen en la vid y que por consecuencia se han secado. Vamos a ver Ezequiel 15, 1 hasta el 5. Voy a leerlo en la Reina Valera contemporánea. Ezequiel 15, 1 al 5.
Dice la palabra de Dios: la palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, ¿en qué es mejor la leña de la vid comparada con otra clase de madera? ¿Qué es el sarmiento comparado con los árboles del bosque? ¿Acaso sirve su madera para hacer alguna cosa? ¿Se usa su madera para colgar algo en ella? Al contrario, se echa en el fuego para que arda, con sus dos extremos consumidos por el fuego y con la parte de en medio quemada. ¿Puede servir para algo? Si cuando estaba entera no servía para nada, mucho menos servirá ahora después de que el fuego la haya quemado por completo. ¿Para qué podrá servir? Pregunta. Mis amados hermanos, todo aquel cristiano que no permanece en la vid verdadera no es útil para nada. Y dice la palabra que va a ser desechado. Esto es una fuerte llamada de atención para todos nosotros, mis hermanos. Si no nos estamos alimentando de la palabra de Dios, no estamos permaneciendo en la vid, mis hermanos. Nos estamos engañando a nosotros mismos y nos estamos secando. Esto es algo muy peligroso. De hecho, es extremadamente peligroso, mis hermanos, porque si nos secamos no vamos a poder producir ese fruto tan preciado por el Señor. Y si nos secamos, nos va a pasar como este pámpano que no da frutos, ¿verdad? Vamos a ser cortados y echados al fuego. Porque dice la palabra que las ramas secas de la vid ya no tienen ninguna utilidad, ¿verdad? A diferencia de las ramas de un árbol, ¿verdad? Que sirven para hacer madera o para hacer muebles, etcétera. Pero las ramas secas de la vid dice que solo sirven para echarse al fuego. E incluso en el fuego no tienen mucha utilidad. ¿Por qué? Porque arden, así simplemente se consumen rápido, ¿verdad? Porque la madera, la madera no es madera sólida, la de la vid, ¿verdad? Es más como tipo maleza, ¿no? El Señor no quiere que esto para nosotros, mis hermanos. Es por eso la advertencia, ¿verdad? Es por eso la llamada de atención, mis amados hermanos, para que corrijamos nuestras vidas si no estamos permaneciendo en la vid. Y para que comencemos a ser como este tipo de cristianos que sí se alimentan de la vid verdadera. Vamos a leer Ezequiel 18:32. Seguimos en Reina Valera. Ezequiel 18:32 dice la palabra: porque yo no quiero que ninguno de ustedes muera. Así que vuélvanse a mí y vivirán, dice la palabra. Al final dice palabra del Señor. Y vamos a brincar al 24, vamos a regresarnos tantito en Ezequiel 18:24. Dice: pero si el justo deja de actuar con justicia y perpetra todos los hechos malvados y repugnantes que el impío suele cometer, ¿cómo podrá vivir? Ya no se tomará en cuenta su justicia, sino su rebeldía y su maldad. Así que morirá por el pecado cometido. Mis hermanos, es tiempo de analizar nuestras vidas y ver si hay algo en lo que estamos fallándole al Señor, mis hermanos. Si es el caso, venga al Señor, acérquese a la cruz de Cristo, que Él es fiel y justo para perdonar, dice su palabra. Pero hágalo con un corazón sincero, ¿verdad? Con un corazón arrepentido, mi hermano, y viva el poder de Dios en su vida, mi hermano. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, mi Señor. Gracias porque tú has hablado, mi Señor, por medio de tu palabra a cada uno de nosotros, mi Señor amado. Perdónanos, mi Dios, si hemos hecho caso omiso a tu palabra, mi Señor, si te hemos fallado, mi Señor. Queremos ser, Señor, como este tipo de cristianos que sí se alimenta de la vid verdadera, mi Señor. Este tipo de cristianos que lee tu palabra, mi Señor, y es constante, mi Señor, todos los días alimentándose de tu palabra, Padre bueno. Queremos ser, Señor, queremos que aquel día, mi Dios, cuando tú vengas por nosotros, mi Dios, y que nos presentemos delante de ti, tú nos digas: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a escudriñar nuestros corazones, Señor. Y si tenemos algo oculto, mi Dios, sácalo, mi Dios. Muéstranoslo, Señor, para
para pedirte perdón, mi Señor, y para corregir aquello en lo que te estamos fallando, mi Señor. Guíanos, mi Dios, por medio de tu Santo Espíritu, mi Dios, y pon en nosotros ese deseo ferviente de leer, Señor, tu palabra y de ser guiados por tu Santo Espíritu, Padre. Nos ponemos en tus manos, mi Señor amado, y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus advertencias, mi Señor, porque tú eres bueno y tú no quieres que nos suceda eso a nosotros, mi Señor, sino que tú eres fiel, mi Dios, para con nosotros y nos adviertes antes de que sucedan las cosas, Padre bueno, para que podamos corregir nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Padre, y te damos gracias por tu palabra, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.